En estos ejercicios vamos a ver lo que es un monomio, vamos a ver qué es el coeficiente de un monomio, su parte literal y su grado. Bueno, un monomio es la expresión algebraica más sencilla que existe, es decir, la que está compuesta por números y letras, y ya está. Entonces, un monomio tiene tres características principales, que son coeficiente, parte literal y grado. Así pues, en la primera expresión de este ejercicio, que nos dicen que cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son monomios, y después indiquemos su coeficiente, su parte literal y su grado, vamos a ver cómo se harían este tipo de ejercicios. Bueno, lo primero de todo que tenemos que saber es que identificar si algo es un monomio o no es un monomio. Bueno, para que algo sea un monomio, os he dicho esas tres características, pero luego hay alguna específica que también tiene que cumplir para que sea un monomio. Lo primero de todo que soléis tener así más fallos es que tenéis que tener en cuenta que todos los exponentes de la parte literal, es decir, todos los exponentes de cada una de las letras, de las variables, tiene que ser un número natural. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. No puede ser un número decimal, no puede ser un número radical y no puede ser un número negativo. Por lo tanto, en el momento que encontremos una letra elevada a un exponente fraccionario o una letra elevada a un exponente negativo, esa expresión no va a ser un monomio. Así pues, vamos a ir a la primera expresión y en el cual vamos a tener la expresión menos 7x a la cuarta y. Entonces, en este caso, tenemos que sí es un monomio, cuyo coeficiente es 7, su parte literal va a ser igual a x a la cuarta y el grado va a ser 5. ¿De dónde saco eso del grado 5? Bien, el grado se va a obtener a partir de la suma de los exponentes de todas las partes literales, de todas las variables, de todas las letras, es decir, de la x y de la y. Si nosotros vemos que la x está elevada a la cuarta y la y está elevada a 1, vamos a hacer la suma de ambas y 4 más 1 en este caso va a ser 5. Para que lo veáis mejor lo voy a expresar así. 4 más 1 igual a 5. Y este es el grado de ese monomio. En el apartado B no tenemos, o no es un monomio, vamos a ponerlo. No es un monomio. Pues como veis, la x está elevada a 3 medios, porque si tenemos la raíz cuadrada de x al cubo, ahí tenemos que el exponente es fraccionario. O sea, esto va a ser igual que 6x elevado a 3 medios, ya que una raíz también se puede expresar como potencia de una fracción. Así pues, al tener un número no natural en el exponente de una de las variables, en este caso la única que hay, que es la x, vamos a tener que en este caso no va a ser un monomio esa expresión. Por lo tanto, hablar de coeficiente, parte literal y grado, pues carece de sentido para esa expresión. Nos vamos al apartado C y vemos un 9. Bueno, pues esto, aunque parezca extraño, sí que es un monomio. Es un monomio cuyo coeficiente, o sea, vamos a poner sí es un monomio y ahora os voy a explicar por qué. El coeficiente es 9, parte literal no tiene, pero que no tenga parte literal no significa que no sea un monomio. O sea, lo que pasa es que la parte literal está elevada a 0, y 0 es un número natural. Bueno, depende también de algunos libros y algunos matemáticos, pero vamos a considerarlo en este caso un número natural. Entonces, como tal, vamos a considerarlo que sí es el 0, si tenemos una letra o una de las variables elevada a 0, sí que lo vamos a considerar como parte de un monomio. Y en este caso tenemos coeficiente, la parte literal no tiene, y el grado va a ser 0 porque no aparece ninguna letra. A este tipo de monomios también se les llama término independiente, porque es el que no tiene ninguna letra y no depende de ninguna de las variables. O sea, no depende ni de la x, ni de la y, ni de la z, ni de ninguna de ellas. Por lo tanto, se le considera como término independiente por esto mismo que acabo de explicar.
El D. El D no es un monomio. No es un monomio. Sino más bien va a ser un polinomio, porque está compuesto de dos monomios. Uno es el 3x y otro es el menos 2. Un polinomio es aquello que está compuesto por dos o más monomios, y en este caso tengo un monomio que es el 3x y otro monomio que es el menos 2. Son independientes el uno del otro, está separado por sumas y restas, por lo tanto no es un monomio, es un polinomio. Y en el caso del E parece ser que sí que es un monomio, porque si yo resuelvo lo primero de todo, que es el paréntesis, voy a tener que la expresión E va a ser igual a 2x al cubo y a la cuarta. Y esto sí que es un monomio. Cuyo coeficiente es 2. La parte literal es la parte literal, viene de letra, es decir, va a ser x al cubo y a la cuarta. Y el grado de este monomio es la suma de los exponentes de las partes literales, es decir, 3 más 4, 7. Grado 7 para este monomio. Y el F no es un monomio. ¿Por qué? Porque la i en este caso está en el denominador. Y una i en el denominador realmente es un exponente negativo. O sea, ese monomio, entre comillas, que no es un monomio, ya acabo de decirlo, o esa expresión algebraica, mejor dicho, sería i elevado a menos 3. Entonces una potencia de exponente negativo pasaba como positiva al denominador. Como es un exponente negativo, hemos dicho que los exponentes negativos no se consideraban como monomios si en el caso de que tuviéramos una expresión algebraica de este tipo. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí no es un monomio. Solamente son monomios la A, la C y la E. Pasamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que hallemos las siguientes sumas y restas. Y ahí tenemos diferentes sumas y restas de expresiones algebraicas que vamos a tener que calcular. Bien, para nosotros poder hacer sumas y restas de monomios, solamente podemos sumar y restar monomios que sean semejantes. ¿Y qué es que dos monomios sean semejantes? Pues que tengan exactamente la misma parte literal. En estos tres ejemplos vamos a poder ver que sí tenemos la misma parte literal, luego sí vamos a poder hacer las sumas y restas de los siguientes monomios. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues es tan sencillo como solamente sumar y restar los coeficientes y mantener la parte literal. Es decir, que si en el primer ejercicio, como veis, tenemos 13x menos 5x más 17x más 4x menos 20x, lo único que vamos a tener que hacer va a ser sumar y restar los coeficientes y dejar intacta la x. Así pues, en este caso, para el apartado A tendré 13 menos 5 más 17 más 4 menos 20 y vamos a dejar intacta y luego vamos a dejar todo en función de la x. Bien, vamos a hacer un poco los cálculos. Voy a sumar la parte positiva y luego le voy a restar la negativa. 13 más 17, si no me equivoco, son 30 y 30 más 4 son 34. A 34 le resto 5, me quedan 29 y le resto 20 y me quedan entonces 9. Entonces el resultado va a ser, si no me equivoco, 9x. Para el apartado B ocurre lo mismo. Tenemos 30 más menos 5, más 9, menos 17, más 8, porque es menos por menos va a ser más. Y todos son t cubos. En este caso, pues va a quedar todo como t al cubo. Entonces va a tener 30 menos 5, más 9, menos 17, más 8, pues lo que he dicho, menos por menos. Y todo va a quedar como t al cubo. Así pues, vamos a tener 30 más 9 más 8 son 47, 47 menos 17 son 30 y 30 menos 5 son 25 t al cubo. Si me equivoco en los cálculos mentales, pues bueno, somos todos humanos y puede que me haya equivocado en alguno. Así que comprobadlos también en vuestras casas, porque bueno, esto ya forma parte del cálculo mental y me interesa más la parte procedimental de que entendáis de cómo se ejecutan estos ejercicios más que el cálculo mental, que en este caso somos todos humanos y nos podemos equivocar. Bien, y el apartado C tenemos
una suma y resta de expresiones algebraicas, que en este caso tenemos la misma parte literal que va a ser b a la sexta, pero vamos a tener distintos denominadores. Y esto ocurre igual que en la suma y resta de fracciones. Vamos a tener que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder sumar y restar las fracciones. No hay más tampoco, es muy complejo hacer esto. Entonces, entre 9, 6 y 8, 9 es 3 al cuadrado, 6 es 2 por 3 y 8 es 2 al cubo. Entonces creo que va a ser 9 por 8, que va a ser 72, el mínimo común múltiplo de ambos. Bien. Bueno, pues al 9 le multiplico por 8 para ser 72, luego al 2b sexta tendré que multiplicar también por 8, y entonces será 16b a la sexta. Por otra parte, el 72, el 6 le he tenido que multiplicar por 12, así pues el 5 también tengo que multiplicarle por 12 y será entonces 60b a la sexta. Creo que es 60. Lo estoy haciendo de cabeza, básicamente. Y luego, por último, el 8 le hemos tenido que multiplicar por 9 para que nos dé 72. Así pues, 8 por... 8, no, perdón, 9 por 17. Vamos a calcularlo. 9 por 17. Sale 153. Bien, pues 153 más 16 son 169 y 169 menos 60 son 109. 109 b a la sexta entre 72. Bien, pues... vale, yo creo que el 109 y el 72 se pueden simplificar. 109 entre 3... no, a lo mejor 109 entre 3 no va a ser divisible. Mejor se va a poder simplificar. Yo creo que no se va a poder simplificar, yo creo. No. Pues lo vamos a dejar así entonces. Creo que no es simplificable y creo que no se puede hacer nada más. Así que bien, ya hemos visto cómo se suman y restan monomios. Muy sencillo, tampoco tiene mucho intríngulis y yo creo que con esto es suficiente para entender los primeros conceptos de sumas y restas de monomios. Vamos a la multiplicación y división y potencia de monomios. Bien, en el apartado A, como veis, tenemos 5 por 2x a la séptima. Entonces, ¿cómo se van a multiplicar monomios? Pues los coeficientes con los coeficientes y las letras con las letras. Es decir, los números con los números y las letras con las letras. Así pues, si tengo 5 por 2, va a ser 10. Y como solamente tengo el x a la séptima, vamos a dejarlo como 10x a la séptima. Y ya está, así sería. Luego, el apartado B. 5 entre 2 no es exacto, y no me gustan los decimales en matemáticas. Los profesores de matemáticas no nos suelen gustar que lo pongáis como 2,5, sino que lo dejéis en forma de fracción. Entonces vamos a dejar como 5 medios en este caso, y lo que sí vamos a poder es restar los coeficientes cuando tenemos potencias de la misma base. Es decir, x a la cuarta entre x al cubo va a quedar x, porque vamos a ser 4 menos 3, por lo tanto lo vamos a dejar así, en este caso, y va a ser 5 medios de x. En el apartado C tenemos una multiplicación de dos fracciones con sus respectivas partes literales y sus respectivos exponentes. Entonces vamos a multiplicar la parte de arriba con la parte de arriba y la parte de abajo con la parte de abajo como mandan las operaciones con fracciones, la multiplicación, en este caso el producto de fracciones. Si multiplicamos menos 5 por 9 va a ser menos 45. Y si multiplicamos 3 por 10 va a ser 30. Y si multiplicamos también las partes literales, x a la 7 por x a la cuarta, lo que vamos a hacer va a ser sumar los exponentes y vamos a tener x a la 11. Bien, el 45 y el 30 se pueden simplificar. Se pueden simplificar de tal manera que los dos son divisibles entre 15. Así, a grosso modo, bueno, son divisibles entre 3, son divisibles entre 5, luego son divisibles entre 15. Y esto va a permitir que me quede menos 3 medios de x a la 11. Y este es el resultado final que me quedaría en el apartado C. Estoy subrayando un poco las soluciones de todos los apartados para que veáis cómo queda. Y luego en el apartado D
tenemos menos 2x al cuadrado y luego a su vez al cuadrado. Por lo tanto, en este caso tendremos que elevar al cuadrado tanto el coeficiente como la parte literal de esa expresión. Es decir, menos 2 al cuadrado va a ser 4, porque menos por menos va a ser más, o cualquier número al cuadrado, como bien sabéis, es positivo. Y luego x al cuadrado, la potencia de una potencia, lo que va a suceder es que vamos a tener que multiplicar los exponentes. De tal manera que va a quedar x a la cuarta. Y ya está, así de simple, ¿vale? No tenemos tampoco que hacer mucho más, es así de simple estas operaciones. Las operaciones con monomios, como veis, son muy sencillitas y espero que os haya quedado claro para establecer las bases de los ejercicios siguientes que van a ser posteriores. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y pasamos al siguiente.